muchas gracias por conectarse, por inscribirse. Hemos tenido pues bastante aceptación. Por supuestísimo, dar las gracias tanto a Antonio Felices como cabeza visible de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio de Andalucía, a Ignacio por la parte de ABECAR y a Inmaculada por la parte de AGLA. Creo que es la primera vez que nos vemos las tres, o sea, las 4 entidades. Ya os digo que creo que es no sé, nos satisface que podamos estar todos y bueno, pues para comentar y sobre todo para contaros pues los instrumentos que tenemos a disposición, pues bueno, para aprovecharlos de cara a todas las obligaciones, a todos los cambios normativos, a todos los, digamos, los nuevos escenarios que se nos están planteando, bueno, pues con todo este nuevo paradigma de la movilidad. Me permiten, compañeros, detengo el vídeo porque tenía problemas de sonido. Espero que se me haya escuchado bien digamos el saludo inicial. Si me permiten, voy a quitar el vídeo para que creo que la calidad del sonido es mejor, que en definitiva, bueno, pues es un poco lo que importa. Antes de dar comienzo, me va a acompañar mi compañera Amparo Manso, que es, bueno, pues la especialista en toda la parte del sector del transporte, en toda la parte sobre todo del programa MOVE, de esta tercera edición del programa MOVE. Y sobre todo también es la que, bueno, pues está estudiándose mucho todos estos cambios normativos y todas estas obligaciones que están saliendo y que, bueno, pues que de alguna manera pues hacen requerimientos a este tipo de establecimientos, ¿no? Las estaciones de servicio. Entonces, bueno, pues ella va a exponer toda la parte de como les digo, nueva normativa y instrumentos de apoyo para cumplir con todas estas nuevas obligaciones. Vamos a iniciar, que me voy a encargar yo, pues un poquito de contarles pues otros instrumentos de ayuda, como el programa de ayuda a las inversiones en fotovoltaica, en autoconsumo y almacenamiento. Brevemente lo vamos a nombrar. Les voy bueno, pues es como una especie de punto de arranque. Si, como normalmente solemos decir, si encontramos puntos en los que, bueno, pues tengamos que ahondar, pues ya, bueno, pues podemos volver a convocar a un nuevo encuentro en el que ahondemos sobre algún aspecto específico, sobre algún programa en concreto, lo que ya vayamos viendo a nivel de, a medida que vamos trabajando, ¿de acuerdo? Lo que sí también les digo, que suelen ser preguntas muy recurrentes. Vamos a ver, la presentación de hoy la vamos a enviar a todos los asistentes, así como el enlace al vídeo. Vamos a colgar el vídeo si no hay problemas técnicos, siempre lo digo, pues colgaremos el vídeo de la webinar en la página web para que esté accesible y cualquier duda o cualquier cosa que se quiera volver a visionar, pues esté a disposición. Tanto el vídeo como la presentación, ¿de acuerdo? Y a la vez les recuerdo que siempre van a tener a disposición la herramienta de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Para que puedan canalizar a través de este sitio, bueno, pues dudas o consultas que quieran, bueno, pues hacernos llegar. Vamos también a intentar ser muy exquisitos con el tiempo, aunque hemos empezado 5 minutillos tarde, vamos a intentar terminar a la hora. Si nos quedan preguntas sin responder, como hemos hecho en otras ocasiones, las que no estén en la documentación, pues por supuesto las incorporaremos como una diapositiva más al final y ahí daremos las respuestas por escrito, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues sin más que dilatar ya más en el tiempo, vamos a comenzar. Ya les digo, les he dado la bienvenida y el agradecimiento tanto a Antonio Felices por FEDAES, a Ignacio por Agavecar y a Inmaculada por AGLA, a todos los inscritos, por supuesto, y vamos a dar comienzo, ¿vale? Ya les digo, tengo unos pequeños problemas técnicos, espero que sí que se me esté escuchando. Amparo va a compartir la pantalla. Bueno, sí, ¿no, Amparo. ¿no se ve? Sí. Ah, eso. Si puedes darle e ir pasando, ¿vale? Mira, perdona, es que, bueno, no sé si lo sabes, es que como estamos cada una
en una provincia Sitio. distinta, entonces Sí. me vas avisando cuando quieras que pase, ¿vale? Ah, sí, pasa, pasa. ¿Paso esta también? Sí, sí. No pasa, ¿eh? No, pues entonces, ¿qué se ha quedado? ¿Ves la pantalla de directrices energéticas? No, solo se ve la primera. La primera. Sí, Claro, creo que tendría... comparte de nuevo. Mira, Sí, vamos a ver. Ahora. ¿Se ve ahora ahora bien? sí. Vale, pues Ahora entonces sí. vamos a hacerlo por la vía más y nos quedamos así, ¿vale? Sin modo Muy presentación, bien. ¿ok? Muy bien, perfecto. Vale, pues bueno, lo que sí, pues eso, ¿no? Vamos a encuadrar, hemos hablado de, pues en concreto en la bienvenida, pues de dos instrumentos de ayuda, el MOVES 3 y el programa de ayudas a las inversiones en autoconsumo con origen renovable. Y esto es así porque siempre, bueno, tienen un marco. ¿Por qué lo gestionamos? Pues se enmarcan dentro de las directrices energéticas de Andalucía, cuyo objetivo es lograr una economía pues descarbonizada, climáticamente neutra, y esa transición pues consta de unos pilares que son una reducción del consumo de energía, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, disminución de la dependencia del petróleo y un mayor uso de las energías renovables y autóctonas en la comunidad. Y luego, por supuesto, pues mejorar el acceso a servicios energéticos de calidad, por supuesto, asequibles, y un compromiso de la administración regional, pues, bueno, pues por asumir ese papel ejemplarizante y, bueno, y hacer suyo, pues ese, digamos, pues esa transición de modelo energético, ¿no? Si pasa, Amparo, estas directrices energéticas básicamente tienen como 4 ejes de acción y los programas que gestionamos, que difundimos, bueno, que en cualquier caso hacemos llegar a la ciudadanía andaluza, siempre se enmarcan en uno de esos 4 ejes de acción. En este caso, tanto el de fotovoltaica como el de MOVES, el de movilidad eléctrica, se enmarcan en el eje de acción número 1, que es usar una energía de forma más racional y responsable, tanto en edificación como en industria, como en el transporte. Luego hay otros 3 ejes, pues bueno, impulsar una economía descarbonizada en los sectores productivos, consolidar un sistema de generación y consumo de energía verde en toda la sociedad y en el territorio. O sea, estamos hablando de eje de acción 2, digamos que para los sectores económicos productivos, el eje de acción 3 más dirigido al territorio, a la sociedad, a los ciudadanos, y luego, por supuesto, bueno, pues el último, el eje de acción 4, propiciar esa transición energética en la actividad de los servicios públicos. ¿De acuerdo? Entonces, como hablábamos dentro del eje 1, bueno, pues tenemos como 2 líneas estratégicas. Mejorar la sostenibilidad y competitividad de la industria y el sector servicios a través de mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables y promover, por supuesto, como no puede ser de otra forma, un sistema de transporte eficiente avanzando hacia la movilidad cero emisiones. ¿Vale? Como todos también conocéis un poquito la labor de gestión de la Agencia Andaluza de la Energía como entidad gestora de programas de ayuda, pues sabéis que tenemos bueno, pues desde el 2016 el programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía 2020, Andalucía es más. Bueno, pues está ya, digamos que este programa tiene origen con nuestros fondos FEDER regionales, está llegando ya a su fin porque ya de hecho nos encontramos preparando el nuevo marco de fondos regionales, ¿de acuerdo? Pero esta orden ha sido muy potente con sus 3 líneas de acción. De hecho, muchas de las entidades que hoy están aquí, que nos acompañan, pues se han beneficiado de estas ayudas instalando puntos de recarga con fotovoltaica. Bueno, pues y un poco ese es el modelo que hoy queremos un poquito que se siga desarrollando y poniendo en valor o explicando un poco con qué instrumentos contamos para hacerlo más fácil, para facilitar este tipo de inversiones, ¿vale? Ya que este programa, bueno, en concreto la línea que lo englobaba, las redes inteligentes, pues es así que está agotadísima. Entonces vamos a ver cómo podemos apoyar estas inversiones pues con
¿no? Con otra mecánica, ¿no? Y por supuesto que la agencia, como saben, pues gestiona tanto fondos nacionales con origen del Programa Nacional de Eficiencia Energética, como todos los que nos están llegando del marco de recuperación y resiliencia relacionados con movilidad, autoconsumo y las energías térmicas renovables y la mejora de la eficiencia energética en los edificios, ¿vale? Bueno, pues como un poco como situación estamos ya enmarcados y ya pues nos dirigimos, vamos a entrar un poquito en materia en el instrumento de apoyo para las inversiones en autoconsumo en sectores de actividad y energía térmica renovable, sector residencial. A ver, este programa es bastante amplio, son casi 100 millones de euros en incentivos. Se abrió el plazo de solicitud el pasado 2 de diciembre. Está ininterrumpidamente abierto hasta final del 2023 o hasta que se agoten los fondos, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente está abierto, están entrando solicitudes, ha tenido un éxito abrumador. El programa se divide en 6 subprogramas, ¿de acuerdo? Son muy similares y lo que yo pretendo es hacerles como una especie de foto y si quieren, bueno, pues más adelante podemos incluso ahondar un poquito más. Pero, como les digo, son 6 programas. Los 3 primeros, el programa 1, 2 y 3, son los que nos van a interesar y en los que vamos a entrar hoy, porque son los que están dirigidos a los sectores económicos, ¿de acuerdo? Que serían, bueno, pues el programa 1 y 2 son idénticos, ¿vale? Son ayudas a la instalación, a las inversiones en generación tanto que con fotovoltaica o con eólica, ¿de acuerdo? En autoconsumo y pueden o no llevar almacenamiento, ¿vale? Y el programa 3 es exclusivamente ayudas a inversiones en almacenamiento, ¿vale? Para, como les digo, sectores económicos. La diferencia entre los programas 1 y 2 es quién puede acceder a uno y a otro. Yo voy a ir al 1 o al 2 en función de mi escenario de actividad. El 1 está dirigido para el sector servicios, y el programa 2 es para otros sectores productivos. De manera que digamos, en el ámbito con las personas que nos acompañan esta mañana, pues entiendo que la mayoría vais a estar en el programa 1, sector servicios. Pero ya les digo, va a depender del CENAE que tengamos, pues va a entrar en uno o en otro, ¿de acuerdo? El 2 como eso, y ahora el 3, bueno, pues engloban todo porque es exclusivamente almacenamiento. Y luego ya los otros 3 programas no vamos a detenernos hoy. El objetivo quizá es dar esta información y, por supuesto, ahondar en MOVES, pero estos 3 programas últimos sí están más dirigidos pues a ciudadanos, administraciones y también muy enfocados en el sector residencial, ¿vale? Entonces, pues hoy nos vamos a entrar en ellos, ¿no? Bueno, ¿quién puede pedir estas ayudas? Bueno, pues estas ayudas, pues como destinatarios del programa están tanto personas físicas como jurídicas, entidades locales y sector público institucional de cualquier administración, tanto local, regional o estatal, comunidades de propietarios, comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, empresas de servicios energéticos, ¿de acuerdo? En principio, pues el abanico de perfil de beneficiarios es bastante amplio. Y entrando ya en los programas 1 y 2, bueno, pues son subvencionables, como les decía, inversiones en instalaciones de generación eléctrica con renovables, tecnologías que entran, o bien fotovoltaica o bien eólica. No tenemos otra opción, ¿de acuerdo? Autoconsumo, como les decía, en establecimientos o instalaciones del sector servicios y el almacenamiento asociado a ellas, ¿vale? Como les digo, el almacenamiento aquí sería opcional. Ahora bien, si mi instalación es no hay unos límites, o sea, si mi instalación es súper grande, por arriba de los 5 megavatios de generación, lo que se considera elegible son los primeros 5 megavatios. O sea, mi instalación puede ser muy grande, pero subvencionable solamente serán los 5 primeros megavatios, ¿vale? La ayuda, ¿cómo se calcula? Bueno, pues ahí tienen como una especie de resumen. La ayuda siempre, como estamos acostumbrados, siempre va a depender primero del tamaño de la empresa. Si mi empresa es pequeña, mediana o grande, pues voy a tener un porcentaje de ayuda u otro. Pero además, en este programa, las ayudas se calculan en función del tamaño de la instalación y en función de la tecnología. Ahí tienen las diferentes filas, ¿vale? Pues bueno, pues si es fotovoltaica o si es eólica. Y luego
según el tamaño de generación, ¿vale? Según los kilovatios picos que genera. Y las ayudas se calculan por coste unitario, es decir, yo ahí tengo unos, o sea, yo ese porcentaje de ayuda se lo voy a aplicar no a mi inversión, sino a una inversión subvencionable máxima, que es en función del tamaño de mi instalación, yo tengo un coste subvencionable máximo. Si yo, por ejemplo, por kilovatio pico, mi instalación cuesta, no sé, estamos, por ejemplo, pues en la segunda, ¿no? Que puede ser un poco, en la tercera línea, que son instalaciones entre 10 kilovatios y 100 kilovatios pico, que puede ser un rango pues muy habitual en el sector en el que nos movemos, ¿vale? Para una estación de servicio, ¿vale? Pues mi instalación de generación puede estar en esa franja. Entonces, yo no voy a tener un coste de referencia, ¿vale? Y ahora, el coste máximo que se me considera por kilovatio generado son 910 euros. Es decir, si yo mi instalación, la inversión que yo hago, sin IVA, por supuesto, porque soy empresa, pues no sé, a mí me cuesta 1.000 euros, ¿de acuerdo? Por kilovatio que genero, bueno, pues entonces yo solamente me van a considerar subvencionable 910, con lo cual sería aplicarle el porcentaje de ayuda a esa cuantía que me sale, esos 910 como umbral máximo, lo voy a multiplicar por los kilovatios que me va a generar mi instalación, ¿vale? Y bueno, y ahí ya tengo la inversión máxima subvencionable y a eso le voy a aplicar el porcentaje que me corresponda en función del tamaño de mi empresa, ¿de acuerdo? Es la manera un poco diferente a, por ejemplo, al programa MOVE. Ahora, eso en cuanto, siempre las ayudas van a ser diferentes si es la inversión en generación o si es la inversión en almacenamiento. Yo estoy en el programa 1, soy una estación de servicio, voy a hacer una inversión en fotovoltaica con su almacenamiento. Como hemos hablado, pues ya tenemos la parte que me correspondería en la inversión que yo hago en fotovoltaica. Y ahora, si le pongo baterías, pues esa inversión la tengo también que desglosar y ahora, dependiendo igual, ¿no? Dependiendo del tamaño de mi sistema de almacenamiento, pues voy a tener un coste subvencionable máximo. Y el porcentaje que le aplicaré será en función del tamaño de mi empresa. Como veis, se pretende impulsar el almacenamiento porque aquí los porcentajes de ayuda son mucho mayores. También es cierto que las inversiones en almacenamiento pues son bastante elevadas por el momento, ¿no? Luego tenemos una serie de como unas ayudas adicionales y es si yo elimino amianto de las cubiertas, en proyectos de fotovoltaica pues voy a tener, se me va a aumentar un poquito ese coste máximo que me permiten y si instalo marquesinas para instalar los paneles fotovoltaicos, es decir, marquesinas se refiere, bueno, pues a una especie de aparcamiento de coches, ¿vale? Bueno, pues eso me va a incrementar la inversión, pero también me incrementa esa cuantía máxima que se me permite, ¿vale? Entonces, ya les digo, pues se calcula la ayuda de esta forma. Hablamos de los programas 1 y 2. En el programa de incentivos 3, que sería, si yo ya tengo mi fotovoltaica y yo lo que le quiero poner son unas baterías, porque veo que genero muchísima energía que al final pues la desperdicio porque no hay suficientes vehículos que vienen a recargar aún o porque incluso los consumos de mi estación pues en algunas puntas del día pues son muy pequeños respecto a lo que se genera de energía, ya que aquí pues no tenemos esa potencialidad, ¿no? Bueno, pues voy a ponerle batería y entonces me iría al programa 3 exclusivamente, ¿vale? Y las ayudas se calculan de la misma manera que hemos comentado anteriormente. En función del tamaño de mi sistema de almacenamiento, voy a tener una inversión máxima y luego según el porcentaje de ayuda. Lo que sí, igual que en fotovoltaica, si yo mi instalación es superior a 5 megavatios, no pasa nada, solamente se me consideran elegibles los 5 primeros y la instalación pues será como sea. En almacenamiento tenemos que tener cuidado porque el ratio, digamos, de almacenamiento tiene que cumplir con 2 kilovatios hora de almacenamiento por kilovatio generado. O sea, yo no puedo poner unas baterías más grandes que ese ratio. Si son más grandes, automáticamente el proyecto no sería elegible,
¿de acuerdo? Entonces, aquí sí tengo que tener cuidado, ¿vale? Salvo eso, pues ya está. Y luego, por supuesto, bueno, lo que hemos estado siempre hablando, ¿no? El tema del límite de ayudas para las empresas, pero bueno, que esto ustedes lo conocen y ya les digo, esas son las ayudas. Siempre tenemos que controlar que no se sobrepasen estas limitaciones. Pero vamos, eso sí que básicamente, pues bueno, digamos que está todo calculado para que no se llegue a traspasar, ¿vale? A traspasar esos límites. Aún así, nosotros siempre lo tenemos evidentemente que controlar. ¿Cómo solicitaría yo este tipo de ayuda si estoy interesada? Bueno, pues bueno, por ejemplo, yo voy a instalar puntos de recarga con fotovoltaica y con almacenamiento. Entonces, en los puntos de recarga ahora nos los va a contar Amparo. De hecho, ahí tendré que hacer mi solicitud para mi punto de recarga. Y por otro lado, tengo que hacer una solicitud independiente para mi fotovoltaica con almacenamiento. Si voy a hacer la doble inversión, me iré al programa 1 o 2 en función de mi CENAE. Si yo ya tengo la fotovoltaica y lo que quiero es instalar batería, pues me voy a ir al programa 3. ¿Y cómo lo hago? Bueno, por supuesto, luego al final contaremos un poco dónde tienen referencias de más información, dónde está la web de la agencia y demás. Pero, ¿cómo lo hago? En este programa tenemos dos vías. O bien me voy a través de una empresa adherida al programa que me lo va a gestionar todo y me va a facturar, será como un llave en mano, un proyecto llave en mano que me lo va a hacer todo y me factura ella, la empresa adherida, ¿de acuerdo? O bien, y me tramita la ayuda, ¿de acuerdo? O bien, si yo no quiero ir a través de una empresa proveedora, pues directamente pues me lo voy a buscar yo, me lo gestiono yo, incluso yo puedo tramitarme las ayudas independientemente como solicitante, o sea, el propio propietario de la estación de servicio, el promotor de la inversión, se hace toda la tramitación, se buscan los proveedores y no tengo nada que ver con entidades adheridas, ¿de acuerdo? Tenemos las dos vías. Es diferente también a lo que nos va a contar ahora Amparo. El MOVE va obligatoriamente a través de entidades adheridas. De todas maneras, esto lo iremos repitiendo porque, bueno, como hay tanta opción, siempre cuando hay muchas opciones yo por lo menos me lío. Así que, bueno, yo por mi parte es lo que les quería contar de autoconsumo de este programa y ya, bueno, pues pasamos realmente al objetivo, digamos, más importante del encuentro, que es lo que nos va a contar Amparo. Así que, bueno, Amparo, cuando tú quieras. Sí, pues muchas gracias, Gemma. Se me escucha bien entonces, ¿no? Perfecta. Vale, perfecto. Perfecta. Bueno, mira, es cierto que como el día de hoy está enfocado precisamente en lo que son las estaciones de servicio, aunque yo estoy segura que todos ustedes conocen ya un poco este tipo de obligaciones, como es verdad que se publicó en una legislación a final de diciembre, voy a recordar aquí un poco cuál es el interés además que tienen ustedes añadido por el tema de este tipo de jornadas para explicar un poco cómo podéis financiar la infraestructura de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro. Yo creo que todos ustedes saben que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece ya una serie de pautas para modificar la movilidad, convertirla en una movilidad sin emisiones, como comenta antes Gemma. Entonces, en esa ley que se publicó en mayo del año pasado, se hablaba ya de alcanzar en 2050 un parque de turismo y de vehículos comerciales ligeros que no tuvieran emisiones directas de CO2. Eso significa prácticamente vehículos eléctricos, vehículos de pila de combustible. Y no más tarde de 2040, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos debían de tener 0 gramos de CO2 por kilómetro. Además, también se establecían una serie de medidas en las que se decía que aquellos municipios que tuvieran más de 50.000 habitantes e incluso aquellos que tienen más de 20.000, si tienen episodios de superaciones de límites de emisiones, tendrían la obligación también de adoptar planes de movilidad urbana que además incluyeran unas zonas de bajas emisiones en esos municipios. Y otra de las medidas que se establecía en esa ley era la necesidad de promover una infraestructura mínima de recarga en estaciones de servicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque saben que evidentemente esa movilidad sostenible no es posible sin esa infraestructura de recarga. Una de las limitaciones más importantes que tiene el vehículo eléctrico es sobre todo una ausencia de infraestructura pública suficiente para permitir a los usuarios desplazarse a media y larga distancia.
Cuando una persona adquiere un vehículo eléctrico, generalmente se instala también en su casa, siempre que pueda, pues evidentemente un punto de recarga que esté vinculado a su vehículo. Entonces, en ese momento, el vehículo lo tienes asegurado para esa movilidad diaria. En el momento que ya quieres desplazarte a una media de larga distancia, empieza la gente quizás a desconfiar un poco más de que sea lo suficientemente ágil y rápida y que tenga la posibilidad de desplazarse a la playa, al campo, a donde quiera, sin tener que estar viendo dónde va a poder recargar. Entonces, una de las opciones que además también lo establece esa misma ley es que las ubicaciones idóneas precisamente son las estaciones de servicio que ya están ubicadas a lo largo de toda la superficie andaluza. Entonces, esa ubicación en estaciones de servicio ha sido, más que promovida, ha sido obligada para aquellos establecimientos que precisamente por el volumen de ventas que tienen de combustibles y de carburantes, pues se supone que tienen una capacidad económica más elevada para poder hacer frente a estas inversiones. Porque, como ha dicho también Gemma, es verdad, al igual que el almacenamiento, la infraestructura de recarga rápida para la recarga de un vehículo eléctrico en tiempos que no superen los 20 minutos, pues está claro que son caros. Y además también no es solamente la inversión que está en el punto de recarga, sino que necesita además de una acometida de suministro eléctrico que también evidentemente es caro y cuando todavía evidentemente tampoco están aseguradas un número de recargas suficientes para tener por lo menos una visión clara de cuál va a ser la rentabilidad y cuándo voy a poder amortizar esa inversión. Entonces, esa ley de cambio climático establecía cuáles eran los objetivos, pero en materia de las obligaciones a las estaciones de servicio para implantar infraestructura de recarga, el Real Decreto Ley 29/2021 se publicó el día de la Lotería de Navidad del año 2021, por el que se adoptan medidas para el fomento de movilidad eléctrica, de autoconsumo y despliegue de energías renovables, establece 4 artículos específicos para ese impulso a la movilidad eléctrica y entre los cuales se incluyen ya las obligaciones para implantar infraestructuras de recarga en instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos. Entonces, lo que más afecta, evidentemente, son para aquellas estaciones de suministro que tengan unas ventas agregadas de gasolina y gasóleo A y que esas ventas agregadas fueran superiores a los 10 millones de litros en 2019, deben de instalar al menos un punto de recarga de 150 kilovatios en corriente continua, ¿vale? Que son las que ofrecen un sistema de carga rápida al vehículo. ¿Cuándo tiene que estar ese punto de recarga instalado? Bueno, pues establecía una serie de meses a partir de la publicación, yo un poco lo he hecho ya aquí la traducción, y sería antes del 21 de febrero de 2023. Para aquellas estaciones de servicio que no son ya de 10 millones, sino que están en la franja de 5 millones de litros y de 5 a 10 millones de litros, lo que tienen que instalar es al menos un punto de recarga de 50 kilovatios también en corriente continua. Y para esa franja hay un plazo un poquito más amplio para poder instalarlo y sería antes del 21 de agosto de 2023, que tampoco es que sea un plazo mucho más alejado. Ahora bien, en el caso de que las estaciones de servicio que tengan que acometer reformas que requieran de una revisión de su título administrativo, independientemente del volumen de ventas que tengan, también van a tener que establecer un punto de recarga de 50 kilovatios también en corriente continua, se asemeja a la segunda franja de 5 millones a 10 millones. Y en este caso, el plazo en el cual tiene que estar ese punto instalado es desde la puesta en funcionamiento de esa instalación ya reformada. Se supone que ustedes hacen una reforma, pues en esa reforma ya deben de incluir ese punto de recarga y tiene que estar también en funcionamiento a partir de que vuestra instalación esté funcionando. Hay en marcha una reglamentación precisamente para establecer ese listado de estaciones de servicio que van a tener que cumplir estos requisitos en lo que son las de ventas de 10 millones y de 5 millones, como el Ministerio es el que tiene precisamente esa información, comunicará a las comunidades autónomas cuáles son las estaciones de servicio que tienen esas exigencias y se les enviará una notificación a esas estaciones de servicio. En el caso de las estaciones de servicio que acometan reformas, serán las propias comunidades autónomas las que informarán precisamente de cuáles son las estaciones de servicio que tienen esa obligación de acometerlas. En cualquier caso, independientemente de si os encontráis en una de estas situaciones o no,
entiendo que el momento es para pensarse, para tomar una postura y implantar infraestructura de recarga. Entonces, como ya hemos dicho, sabemos que son inversiones caras, sabemos que son inversiones que a día de hoy no se tiene una certidumbre de cuál va a ser el volumen de recargas que va a tener mi instalación para poder amortizarla. Lo que sí podemos ofrecer aquí son unas líneas de incentivos bastante interesantes porque MOVES 3 ha sido más ventajosa en esa intensidad de ayuda respecto a otros programas anteriores y, bueno, es lo que os vamos a contar sin perder mucho más tiempo. El programa MOVES, la convocatoria aquí en Andalucía se abrió desde el pasado 20 de septiembre. Creo que fue cuando empezaron a iniciarse la solicitud de ayuda. Este programa MOVES 3 es la tercera edición ya de un programa que se inició con el programa MOVES 1 en el año 2019 y ha ido mejorando a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, tanto a nivel de exigencia como en nivel de intensidad de ayudas. En el programa MOVES 3 hago aquí referencia a lo que son las bases reguladoras que el Ministerio publica, porque es un programa de ámbito nacional y que es gestionado por las comunidades autónomas, con lo cual hay unos requisitos troncales que los establece el Real Decreto 266/2021, en el cual yo animo a todo aquel que esté interesado en solicitar que al menos se lea el anexo 1, que son los requisitos de las actuaciones subvencionables. Ahí establece perfectamente cuáles son los requisitos de las instalaciones de recarga, cuál es la cuantía de ayuda, cuáles son los requisitos de esas instalaciones de recarga a nivel técnico y a nivel documental. Entonces, es importante que lean esas bases reguladoras con detenimiento. Y además también, a nivel ya más a tipo administrativo, la resolución del 7 de julio, que es la convocatoria en Andalucía. Entonces, ahí realmente lo que establece son, porque nosotros en aspectos técnicos nos hemos ceñido exclusivamente a lo que el Real Decreto establecía, no hemos añadido ahí nada más. Lo que sí tenemos estipulado son algunas las características de cómo se pide la ayuda en relativo a la documentación de la solicitud y la documentación también para justificar los incentivos. Entonces, en este caso, también es importante que lo leáis. En MOVES 3 lo que tenemos, 70 millones de presupuesto, que bueno, que con unas inversiones directas que tiene la comunidad autónoma para todos los beneficiarios se quedan unos 67 millones y medio y está dividido a partes iguales en la parte de adquisición de vehículos, solo tiene 2 programas, y el programa 2, que es la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. ¿Cómo vamos de agotamiento de fondos? Pues la verdad es que el programa va bien, pero si tenemos también este tipo de jornada es porque hay fondos disponibles y precisamente animamos a que solicitéis. Creo que no llega todavía al 50% del agotamiento de fondos. Es cierto que este programa está abierto hasta finales del año 2023. No obstante, si hubiera un agotamiento de fondos muy prematuro, IDAE dotaría también a las comunidades autónomas con un presupuesto adicional, con lo cual animo a todo el mundo, hay fondos disponibles y precisamente están destinados a facilitar precisamente esa decisión a la hora de implantar infraestructuras de recarga. Desde el punto de vista de cuáles son personas beneficiarias de requisitos generales, igual, me voy a ceñir básicamente a vuestro estatus, que es el de empresa. Lo que pasa que, bueno, en esta diapositiva recojo un poco un resumen de todos los beneficiarios que acoge el programa MOVES, que prácticamente son absolutamente todos, desde ciudadanos, desde autónomos, comunidades de propietarios, sobre todo encaminados también a facilitar esa infraestructura de recarga en comunidades de vecinos, empresas y las entidades del sector público. Importante para empresas, y lo comento porque una de las novedades que yo lo he visto como una ventaja maravillosa para MOVES 3 es el factor del periodo de elegibilidad. Es importante tener en cuenta que estas ayudas tienen que cumplir las normas las normas en materia de subvenciones para empresas. Entonces, ahí el periodo de elegibilidad para las empresas establece que en el caso que tengáis idea de instalar un punto de recarga, cuando habléis con las empresas instaladoras, con las empresas que os van a tramitar la subvención y que os van a hacer la instalación, cuando estéis iniciando todo ese tipo de trámites, jamás se puede hacer
un pago, jamás se puede hacer un contrato en firme hasta que no esté si vais a solicitar una solicitud, hasta que no esté la solicitud ya tramitada, porque solamente serán válidas las operaciones en la solicitud cuando esas operaciones sean posteriores a la fecha de tramitación de la solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, cuando tengáis en mente el hacer un punto de recarga, el hacer también la tramitación de la solicitud, hablaréis con la entidad adherida, que es la que os va a hacer precisamente esa solicitud. Me estoy adelantando un poco a lo que iba a explicar luego, pero bueno. Entonces, en esa conversación que tengáis, en ese presupuesto que os van a pasar, en esos requisitos, no puede mediar de momento ningún pago hasta que la empresa no haga la solicitud y esté ya en trámite. Porque si no, cuando vayáis a justificar y presentéis la documentación de justificación, en la que os pedirán todos los pagos, el contrato que tengáis hecho ya con la empresa, como haya alguna fecha que sea anterior a esa fecha, está invalidada y la verdad es que no queremos que ocurra eso. Por lo cual, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. En el caso de los beneficiarios, personas físicas, sí se había ayudado este año en el programa MOVES 3 porque para ellos sí era posible que para aquellas operaciones que hubieran hecho después del 10 de abril de 2021 podían hacer el pago, contratar el coche, su punto de recarga en su casa, todo eso, y luego hacer la solicitud. En empresas, por favor, ustedes no. Así que eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, para las empresas el requisito es que tengáis un centro de actividad en Andalucía. Evidentemente, para el tema de puntos de recarga, la prueba va a ser que el punto de recarga tiene que estar ubicado en Andalucía. Y todos los beneficiarios deben de tener residencia fiscal en España. Ese sí es otro de los requisitos. ¿Cuáles son los límites de ayuda que establece el programa MOVES? Bueno, en el caso de vehículos, nada más que por comentarlo, para el caso de empresas, estaríamos hablando de 50 vehículos por empresa y por año. Entonces, el año pasado, si fuerais empresa, hubierais podido pedir 50 vehículos en 2021, 50 en 2022 y 50 en 2023. Ahora ya solamente 50 en 2022 y 50 en 2023. En el caso de la infraestructura de recarga, bueno, pues los límites que tenemos no son ya por número de expedientes por empresa, sino que hay un límite de ayudas, tanto por expediente de ayuda como por beneficiario final. Entonces, en el caso de las empresas y las entidades públicas, el límite de ayuda que puede tener un expediente, o sea, un expediente es una solicitud. Yo puedo hacer una solicitud pues por varios puntos de recarga, incluso podría, sí, exactamente, podría, en una estación de servicio que tenga diferentes puntos de recarga, hago una única solicitud. Pues en ese caso, el límite de ayuda posible sería de 800.000 euros de ayuda por expediente. Y en ningún caso, ningún beneficiario puede superar los 2,5 millones de ayuda. Lo digo también porque en el caso de estaciones de servicio puede haber promotores que evidentemente tienen cadenas de estaciones de servicio que tienen numerosas estaciones de servicio. Entonces, quizá no sea posible que puedan pedir la ayuda para todas ellas porque pueden superar precisamente ese límite de los 2,5 millones de ayuda para toda la convocatoria de MOVES. También os digo que estas ayudas son compatibles con las de MOVES 2 y MOVES 1. No son compatibles, o sea, si pedís ayuda para esta misma actuación en otro programa de ayuda para este mismo punto de recarga, no es compatible. Ahora bien, si ustedes habéis sido beneficiarios de ayudas para MOVES 2 y para MOVES 1, se hace una cuenta a cero. MOVES 3 es perfectamente compatible con ellos porque la actuación, evidentemente, no va a ser la misma. Entonces, este límite de ayuda por beneficiario no cuenta con lo que ya hayáis podido obtener por MOVES 2. Bueno, las principales condiciones de la actuación 1 creo que tampoco voy a entrar mucho. Básicamente, solamente sería para turismos y para furgonetas. No entraría aquí en el caso del transporte pesado por si tuvierais a lo mejor un sistema propio de flota de suministro de combustible. El transporte pesado va a tener otro tipo de programa de ayuda para ese cambio de vehículo, pero no entran aquí. Entonces, bueno, yo creo que aquí tampoco voy a meterme mucho más. La intensidad de ayuda tampoco me meto en el tema de vehículos porque realmente no íbamos un poquito mal de tiempo, ¿vale? Y vamos a entrar directamente en lo que serían las principales condiciones de la dotación 2 para infraestructura de recarga. ¿Qué es lo que se incentiva en MOVES 2? Bueno, pues... ay, perdona.
Sistema de recarga de baterías para vehículos eléctricos en la modalidad de adquisición directa. Aquí no es posible la opción mediante renting. Entonces, únicamente si es para adquisición directa de los puntos de recarga, es la posibilidad para que puedan ser incentivados por esta vía. ¿Qué tipos de sistemas de recarga se están incentivando? Bueno, pues la verdad es que se dividen en cinco partes. Lo que sería un sistema de recarga vinculado en viviendas de potencia inferior a 7 kilovatios. Tenemos también sistemas de recarga convencional, entre la potencia igual o superior a 7 kilovatios e inferior a 15 kilovatios. Los sistemas de carga semirápida, de potencia igual o superior a 15 kilovatios e inferior a 40. En este caso, estas tres categorías serían aquellas categorías en las que podéis optar, evidentemente, para instalar puntos de recarga de 22, de 40 en vuestra estación de servicio, siempre y cuando no tengáis esa obligación a la que hacía antes referencia. En el caso ya de que tengáis la obligación de implantar puntos de recarga, las dos categorías en las que entraríais serían el sistema de carga rápida con una potencia igual o superior a 40 kilovatios, aunque ustedes deberíais de poner más de 50, e inferior a 100, y ya la ultra rápida con potencia igual o superior a 100 kilovatios. Los usos que se incentivan también para MOVES son tanto uso privado como el uso público. En la diferencia va a estar, como vamos a ver posteriormente, la intensidad de la ayuda y también una cosa importante que es la obligación de mantener el punto de recarga bajo la misma titularidad y bajo las mismas condiciones para no perder la ayuda obtenida. En el caso de uso privado, hay que mantener el punto de recarga al menos 2 años, ¿vale? En el uso público sí se debe garantizar que el punto esté operativo al menos durante 5 años. Ese uso público puede ser para el sector no residencial, lo que se llama aparcamientos públicos, para hoteles, para hospitales, centros deportivos, etc. También puede ser para zonas de estacionamiento de empresas públicas y privadas para dar servicio a sus trabajadores y a los clientes, se llama centros también para centros comerciales. En la vía pública, tanto lo que serían diarios urbanos, interurbanos y también en empresas, y hace especial referencia a la red de carreteras y dice que es de especial interés la infraestructura de recarga en estaciones de servicio y en gasolineras. ¿Cuáles son los conceptos elegibles? Realmente, prácticamente entra todo. O sea, todo lo que sea necesario para la instalación de ese punto de recarga es elegible. Desde el coste de la propia infraestructura de recarga, la instalación o la actualización de cualquier elemento eléctrico, incluido el transformador, los trabajos de conexión a la red de distribución, los centros de seccionamiento y transformación y acometida de media tensión, todo lo que sea necesario para conectar la infraestructura de recarga a la red o a la unidad de producción o almacenamiento local de electricidad. También es elegible la adecuación de los terrenos o carreteras y los costes de instalación y costes por permisos relacionados y necesarios. Ahí es verdad que da un poco de lugar a dudas, porque cuando habla de costes de permisos relacionados, todo lo que son los costes de puesta en servicio, de tasas también del Ayuntamiento para licencia de obra, eso en verdad no está incentivable. Entonces, este término suele crear bastante duda al respecto. También es importante saber que es incentivable los costes de la unidad de producción de renovables. O sea, si tenéis una fotovoltaica, una marquesina también fotovoltaica para el punto de recarga e incluso su batería de almacenamiento, es subvencionable. Ahora bien, ¿qué requisitos tiene? Porque aquí vamos a ver que es muy interesante pedirlo, porque está claro que el término de potencia que vais a tener ustedes que contratar para dar suministro a puntos de recarga es bastante alto, con lo cual puede ser muy interesante valorar la posibilidad de instalar una fotovoltaica con su almacenamiento para dotar a ese punto de recarga. Ahora bien, solamente serán elegibles si están exclusivamente dedicados al punto de recarga. Eso quiere decir que no puede estar conectado a red. Entonces, ante esa valoración, deberéis ustedes hacerla. Debéis de valorar quizás qué os interesa más, si una mayor intensidad en la ayuda obtenida frente a la ventaja de tener una conexión a red en la que puede dar también suministro al resto de la instalación de la red de servicio. En este caso, solamente debe estar puesto para el punto de recarga. Y además tiene que estar también, evidentemente, ser acorde la potencia de la fotovoltaica con el suministro de la potencia del punto de suministro. También se considera subvencionable, en caso de existir, el sistema de pago integrado en la estación de recarga.
también lo que sería la señalización de las estaciones de recarga y el sistema de gestión, de control y de seguridad. ¿Cuál es la cuantía de la ayuda y las intensidades de ayuda? Bueno, pues si hablamos precisamente para empresas, acceso público y potencia mayor o igual a 50 kilovatios, estaríamos hablando, si el punto de recarga se sitúa con carácter general en cualquier punto, Sevilla Capital, Jerez de la Frontera, en El Ejido, pues estaríamos hablando con carácter general de un 35% de ayuda sobre los costes subvencionables, los costes elegibles que hemos visto anteriormente, que se añadirían un 45 si su empresa tiene la categoría de mediana empresa y un 55 en el caso de que su empresa tenga la categoría de pequeña empresa. Esto además tiene un porcentaje mayor si esa estación de servicio está ubicada en un municipio de menos de 5.000 habitantes. En ese caso podríamos estar llegando, el margen de ayuda estaríamos hablando desde el 40% hasta 60% en el caso de que sea pues, empresa o pequeña empresa. ¿Qué ocurre si es para empresa, también para acceso público, pero la potencia es menor de 50 kilovatios o, bueno, ya en el caso de que un ciudadano quisiera poner una para acceso privado? En este caso, con carácter general, la intensidad de ayuda sería un 30% sobre el coste subvencionable y un 40% en el caso de que se ubique en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta intensidad de ayuda, porque ya os comento que el punto de recarga, podéis tener un punto de recarga que simultáneamente dé uno de carga ultra rápida a lo mejor de 150, pero también tenga carga un punto de 22. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la intensidad de ayuda? Bueno, pues precisamente porque IDAE, y así lo ha dicho, se quiere fomentar esta infraestructura de recarga ultra rápida, con lo cual, si en un proyecto de infraestructura de recarga uno solo de los puntos tiene esa potencia superior a los 50 kilovatios, se beneficia del incremento de la ayuda para la recarga ultra rápida, aunque también incluya puntos de 22, de 40 o inferiores a esos 50 kilovatios. Entonces, precisamente para eso, para fomentar que al menos uno sea de recarga rápida o ultra rápida. Por poner un poco de un ejemplo de inversión, que puede ser para una estación de servicio, aquí teníamos un caso precisamente de ese suministro e instalación de puntos de carga ultra rápida, que tiene dos conectores, 150, 22, con su conexión hasta el centro de transformación, su suministro e instalación eléctrica en baja tensión desde la salida del centro de transformación hasta el punto de recarga, o si el caso del punto de conexión fuera de baja, ese suministro e instalación eléctrica de baja hasta el cuadro de baja tensión que llega luego hasta el punto de recarga. Tendríamos también aquí un suministro e instalación de conjuntos de marquesinas, fotovoltaica y batería, la obra civil, señalización. Básicamente, podríamos rondar una inversión, y esto es orientativo, luego ya evidentemente cada caso será, pero bueno, por poner un ejemplo, tendríamos unos 300.000 euros de inversión sin IVA. Y bueno, aquí también os comento que en MOVES, de momento, el IVA no es incentivable, ¿vale? Entonces, cuando se haga ese cálculo del incentivo, se hace siempre sobre la actuación sin IVA. Aquí podríamos estar hablando que en el caso de esa empresa acceso público con una potencia mayor de 50 kilovatios, podríamos tener una intensidad de ayuda en función de dónde esté ubicado y en función de cómo sea su empresa, que iría desde la tercera parte, que estaríamos hablando de una intensidad de ayuda de 105.000 euros, hasta un 60%, que estaríamos hablando ya de 180.000 euros de inversión de esta infraestructura. Con lo cual, creo que son unas intensidades bastante interesantes para que las tengáis en cuenta. Si estáis decididos a solicitar el incentivo, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues los beneficiarios, en este caso MOVES, solamente pueden hacerlo a través de entidades adheridas. Una entidad adherida que pueden ser las empresas instaladoras, ingenierías, incluso si ustedes contactáis con una empresa instaladora que no está en el listado de entidades adheridas que viene en la página web de la agencia, la adhesión es sumamente sencilla y además casi automática. No hay que presentar ninguna documentación. O sea, documentación, solamente la solicitud de adhesión de empresa, que debe de ser capaz de proporcionar precisamente la actuación que se va a incentivar, en este caso, ser capaz de poder instalar los puntos de recarga, puede adherirse y es la empresa que ya solicitaría en vuestro nombre el incentivo. Ellas serían entonces las que harían toda la tramitación y todo el registro de la solicitud con un poder de otorgamiento que ustedes le otorgaríais.
Una vez que se presente la solicitud a través de una aplicación telemática, se le comunica ya el inicio de trámite y es, como ya os digo, el momento en el cual ustedes ya podéis hacer algún tipo de pago, incluso poder iniciar ya la ejecución de la infraestructura de recarga. Antes no puede iniciarse, tiene que ser siempre posterior a esa comunicación de inicio de trámite. Y tras la revisión de esa solicitud, si todo es correcto, que debe de ser así, pues ya la agencia notificará a la entidad adherida la resolución de concesión de la ayuda con los porcentajes de incentivo que os he comentado antes. Como algunos aspectos relevantes a considerar con carácter general, bueno, esto es un poco volver sobre los costes elegibles, que no voy a extenderme más. Los costes no elegibles, precisamente, que esto también tenéis que tenerlo en cuenta, que serían aquellos gastos propios, estudio de impacto ambiental que fuera necesario hacerlo, coste de visado, autorización administrativa, como ya he comentado antes, licencia, permiso y tasa, y lo que serían también costes de adquisición de terreno, gastos de funcionamiento propios, no serían incentivables. Está un poco el esquema general de tramitación, que es lo que os he estado comentando un poco, de cuáles serían los pasos una vez ya que tuvierais la solicitud presentada. Una vez que se presenta la solicitud, se resolvería, se valoraría la solicitud, se resolvería y a partir de ahí tenéis también ya un periodo de ejecución que en el caso de MOVES 3 hay, siempre con carácter general, 12 meses. En este caso, para aquellas instalaciones que a lo mejor tengan un periodo más amplio de ejecución, sobre todo para aquellas infraestructuras de recarga que tengan una elevada potencia y a lo mejor, me iba a decir el tema de permisos y autorizaciones, que en este caso, se han simplificado también, entonces aquí es verdad que debería tener menos problemas. Pero bueno, con carácter general me estoy liando. Son 12 meses de plazo de justificación y de ejecución que en MOVES 3 se permite solicitar motivadamente una ampliación en caso de que fuera necesario. Y una vez ya que se justifica la actuación, previo a que ustedes hayáis pagado y abonado íntegramente la infraestructura de recarga a la empresa que os haya hecho precisamente los trabajos, es cuando ya se os abonaría el pago del incentivo en vuestra cuenta. Aquí el pago del incentivo se abona íntegramente al beneficiario. No hay nada a través de la entidad adherida, que se encarga únicamente de hacer la ejecución, la solicitud, pero no hay ningún pago que se vaya desde la Junta hasta la entidad adherida, sino que va íntegramente al beneficiario. Y bueno, paso otra vez la palabra a Gemma, que va a terminar un poco la presentación haciendo las conclusiones y dando una información general también de los instrumentos que tenemos para la gestión de los incentivos. Gemma, Muchas gracias, Amparo. No, súper clarita y súper bien. Y de hecho, has respondido a un montón de consultas que ya se nos han hecho a través de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora ya también las resumimos. Bueno, ya para terminar, ¿no? Queremos también indicaros un poco referencias o sitios donde se puede encontrar muchísima información que estamos gestionando, que estamos desarrollando con la única idea de facilitar el acceso a los instrumentos de ayuda. Entonces, bueno, tenemos, por supuesto, la web de la agencia. Amparo, si puedes pasar, por favor. Sí. Disculpad estos problemas técnicos, o sea, que Amparo me tiene que apoyar porque incluso lo estoy sin vídeo, que también me fastidia mucho. La web de la agencia, aquí tenemos, pues un montón de información, la aplicación informática de gestión, por supuesto, como sabéis, aunque puede ser más o menos intuitiva, siempre intentamos cada año, cada programa mejorar y digamos que, mejorar detalles, mejorar cositas respecto a las versiones anteriores, respecto al programa que publicamos pues el mes pasado, siempre intentamos, ese es el espíritu que nos mueve. Ahora bien, en otros sitios, en otras circunstancias, ni siquiera existen estas aplicaciones, ¿no? Entendemos que es un gran apoyo el que toda la tramitación pueda realizarse de manera telemática, ¿no? Con esta aplicación informática de gestión, que además también la estamos homogenizando para que en todos los programas tenga el mismo esquema. Amparo ha contado un poquito también el flujo de tramitación, que es el mismo un poco en cualquier programa.
¿de acuerdo? De manera que, bueno, pues siempre si se homogeniza, al final pues las cosas yo creo que resultan más fáciles y más accesibles. Hacemos muchos documentos, muchas guías, muchas memorias. Bueno, también tenemos, por supuesto, el Resuelve tus dudas, que le llamamos aplicativo de consultas. Esa herramienta Resuelve tus dudas a las que siempre les dirigimos para que nos canalicen a través de sus consultas escritas. Eso se canaliza y un técnico especialista le responde. Estamos intentando siempre también que el tiempo de respuesta sea el menor posible. Tengan en cuenta que en pocos meses hemos pasado de gestionar la orden a gestionar 10 programas de ayuda y las personas, los compañeros somos los mismos. Entonces, intentamos siempre lo que nos mueve y el último fin es dar, o sea, no bajar la calidad. Entonces, bueno, pues intentando dar el mejor servicio y intentamos, bueno, pues a veces las respuestas se nos dilatan un poquillo en el tiempo, estamos intentando también disminuir ese tiempo de respuesta, ¿de acuerdo? En esa labor también lo que también estamos haciendo es volcando muchísima información en la web, pero de una manera accesible y clara. Por ello, están teniendo acceso, se están colgando todos los vídeos de las presentaciones, de los talleres. Entendemos que, bueno, este encuentro de hoy es un poquito más de difusión, más de, aunque Amparo sí ha entrado un poquito más en detalle, pero de difusión de los programas. Luego saben que tenemos el formato taller en el que explicamos pormenorizadamente cómo hacer una solicitud de ayuda o cómo justificar, que de hecho pues estamos ya preparando nuevos para justificar. O sea, una vez en el flujograma que ha mostrado Amparo de la vida de un expediente, pues cómo una vez ya, por supuesto, primero solicito, ejecuto mi proyecto y cuando tengo que volver a presentar la documentación que acredite que ya lo he ejecutado, me lo han facturado y lo he abonado en su totalidad, bueno, pues esa documentación de justificación suele ser bastante complicada. Estamos ya preparando pues bueno, pues un taller para explicar y hacer accesible o más accesible esa parte, ¿no? Bueno, también como ven ahí en la web tenemos el desplegable en ayudas a la financiación y cada uno de los programas, bueno, pues la información tanto para solicitar como información, bueno, como les digo, específica de cada uno de los instrumentos. ¿Vale? También, bueno, esta es la herramienta que les comentaba del aplicativo de consulta, el Resuelve tus dudas, en el que yo entro bien con certificado digital porque siempre que vaya a solicitar o a pedir información sobre un expediente en concreto tenemos que ser muy escrupulosos con la ley de protección de datos, con lo cual información específica del estado de un expediente solamente la puede solicitar o bien la entidad adherida que está tramitando el expediente o bien el propio interesado, quien hace la inversión. Para ello necesitamos el certificado que se identifique, que tener esa garantía y eso se hace a través de certificado digital. O bien, si yo lo que quiero hacer son preguntas pues más generales o específicas de un proyecto, o sea, de una tipología de proyecto en particular o una información técnica, bueno, pues siempre pues puedo acceder, siempre voy a crear un usuario y clave, accedo directamente. Ahí voy a seleccionar en qué programa de ayudas, es mi consulta y se canaliza por ahí y como les digo, pues bueno, pues en el menor tiempo posible atendemos esa consulta. Ya les digo, antes de ir a esto, yo les diría que acudan a la web, que como les digo, tenemos muchísima información, la hemos ordenado, la hemos clarificado, porque en tiempo atrás pues había muchísima información y estaba todo muy compacto. Hemos intentado hacerla más accesible, así que ya les digo, les invito a que antes vayan allí porque seguro que ahí va a estar la respuesta. Luego, bueno, ¿cómo solicito una ayuda? Recopilando un poquito ya, haciendo un poquito de resumen o intentando poner un poco las ideas en claridad, pues hemos hablado tanto del instrumento de autoconsumo como del instrumento MOVES, ¿vale? Entonces, MOVES ya nos ha contado Amparo que sí o sí voy a ir a través de entidades adheridas, ¿vale? O bien el concesionario en el caso de coches, o bien en el caso que nos ocupa de puntos de recarga, pues a mi instalador, a mi proveedor del equipo o a quien me haga el proyecto. En definitiva, una empresa que será adherida al programa y que va a ser quien me gestione
tanto me tramita la ayuda y además me va a instalar me va a hacer todo el proyecto, ¿de acuerdo? Pero además, en autoconsumo, como hemos hablado, tenemos la doble opción. Puedo ir a través de entidad adherida, igual que en MOVE, o no, o lo puedo hacer yo sola. Si yo lo hago sola, pues esta es, digamos, la secuencia que tengo que seguir. En mi tramitador de ayudas, pues voy a solicitar acceso, voy a beneficiarios sin representación de la entidad adherida, entonces voy entrando por esos epígrafes que vienen aquí marcados, ¿de acuerdo? Y ahí, bueno, pues eso, están, digamos, pues no me voy a detener más. Luego, por supuesto, también contarles que, de hecho, las 3 entidades que hemos nombrado esta mañana, tanto FEDAES como Agabecari como AGLA, entiendo que ya lo son. Hemos creado la red de colaboradores de la Agencia Andaluza de la Energía. Esto no tiene nada que ver con ni entidades adheridas ni entidades colaboradoras. Esto es, digamos, pues bueno, pues una red de entidades, les digo, empresas, incluso ciudadanos, entidades públicas, entidades de cualquier tipo que quieran estar al día con todas las novedades pues que publicamos, que hacemos, que desarrollamos desde la agencia, para lo cual se inscriben a través de la web, ahí en ese enlace, rellenan ese formulario y todo, pues bueno, pues webinar y, como les digo, todas las novedades que vamos publicando, tanto en la temática de incentivos como en cualquier otra temática, pues le van a llegar pues esos flash de información, ¿vale? Entonces, bueno, pues no le compromete a nada prácticamente, o sea, la inscripción es gratuita, no le compromete absolutamente a nada y sí que va a tener esas ventajas, va a estar al día de todas las novedades que se vayan desarrollando desde la agencia, ¿de acuerdo? Y por nuestra parte, bueno, pues esta es la presentación que habíamos preparado. Si quieren, pues podemos pasar, Amparo, si te parece, vamos viendo un poquito las preguntas. Sí. Además de las que tú ya has ido respondiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera, que creo que es súper importante, que nos decían, solicitud se puede hacer antes o después de la instalación. Amparo la ha respondido, porque eso va a ser exactamente igual en cualquier programa de ayuda. Siempre, y además cuando soy empresa, más. Siempre la solicitud se tiene que hacer antes, no solamente antes de instalar, sino antes de comprometer el gasto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, pido 3 presupuestos, por ejemplo, para hacer mi inversión, antes de aprobar ninguno de ellos, que ya me comprometería, antes de hacer eso, yo tengo que formalizar la solicitud de ayuda. Eso es súper importante porque además yo siempre lo decía, es una línea roja de cualquier programa. Si hay cualquier problema en que una factura le faltan datos, en que hay algo que no está claro, en que siempre nosotros vamos a enviar un oficio para que se nos aclare ese tema y damos la oportunidad a que se aclare y se resuelva. Sin embargo, si yo solicito después de haber comprometido la inversión, automáticamente quedo fuera. O sea, quedo fuera y pierdo el derecho de cobro. O sea, que tenemos que ser muy escrupulosos con ese requisito porque es un requisito pues, de las fuentes de financiación, de las ayudas que se dan a las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la primera. Luego, decían, si ya hay una instalación de autoconsumo subvencionada, ¿la ampliación podría ser subvencionable? Bueno, pues sí podría serlo, siempre y cuando no varíe el objeto inicial, por supuesto, y siempre y cuando no voy a duplicar los conceptos elegibles, ¿vale? Luego, si se consume el crédito, nos decían, si se consume el crédito antes de 2023, esta se ha repetido mucho en el chat. O como, no sé, o por ejemplo, voy a solicitar y está el semáforo en rojo. A ver, sí, se puede seguir solicitando, no se cierra el programa, o sea, el programa de autoconsumo está abierto. Entonces, si yo solicito y está el semáforo en rojo o no recibo esa comunicación de inicio a trámite que ha comentado antes Amparo, porque como les digo, el flujo es el mismo en cualquier programa de ayuda, si yo no recibo esa comunicación, bueno, pues yo sé que mi solicitud se ha formalizado
yo voy a poder empezar si quiero, porque ese trámite lo tengo, pero yo lo que no tengo es garantías de que haya fondos para tramitarla, para satisfacer esa solicitud de ayuda, ¿de acuerdo? Bueno, pues si se agota el crédito antes de 2023, lógicamente desde la agencia se van a solicitar más fondos, sin lugar a dudas, tanto en MOVE como en autoconsumo. Ahí lo que ocurre con esas solicitudes es que entran en reserva, ¿vale? Y al entrar en reserva, pues nada, nos preguntaban también ¿qué cantidad de ayuda se le aplicaría? Lógicamente la misma. Esa solicitud entra en reserva, se queda ahí pendiente. Cuando vuelva a haber fondos para atenderla, pues en ese caso, bueno, pues las solicitudes, o sea, los porcentajes se le aplican exactamente los que están en vigor, los mismos que a cualquier otra, ¿vale? Luego, ojo, porque decía, se aplica a instalaciones ya instaladas, si luego se amplía el presupuesto o se amplía, sin ninguna duda, lo que sí es muy importante, aunque la instalación esté ya hecha, que esa solicitud de ayuda ya se haya formalizado antes de hacer la instalación. Ojo con eso, ¿vale? O sea, yo ahora hago por ejemplo, en el día de hoy, hago una solicitud de ayuda, está el semáforo en rojo, no voy a ya sé de antemano que no voy a recibir la comunicación de inicio de trámite. Es decir, si el semáforo está en rojo es que no hay fondos actualmente para atenderla. Pero como me ha permitido formalizar la solicitud, sí que sé que eso ya está, ese trámite está hecho y yo ya la tengo solicitada. Entonces yo a partir de mañana puedo comprometer mi inversión, ¿vale? Y se puede incluso ejecutar cuando haya fondos para atenderla, como esa solicitud ya estaba formalizada y ese requisito lo cumplo, bueno, pues ya eso irá a trámite, ¿vale? Luego había otras consultas también de autoconsumo, ¿vale? Una que hablaba de cómo se calculaba el coste subvencionable unitario máximo cuando el coste de referencia cuando no se indica coste de referencia es cero, efectivamente. Entonces, mi coste subvencionable máximo va a ser el mismo del coste elegible, vamos, en unitario, efectivamente, ¿vale? En ese caso, efectivamente, el razonamiento que hacía es correcto, o sea, son iguales los dos costes. Luego, preguntaban, a ver, yo creo que ya de autoconsumo, creo que ya estaba Amparo, decían, la potencia es por manguera de conexión en la clasificación de los puntos de recarga. Amparo, sí. No, Amparo, estás silenciada. Ah, vale. Si tú instalas un punto de recarga que tiene tres conectores que pueden conectarse simultáneamente de 22 kilovatios, por ponerte el ejemplo, tú tendrías una instalación con una potencia que tendría 66 kilovatios. Pero no es eso lo que estamos queriendo decir. Estamos queriendo decir que de esos tres conectores, uno tiene que suministrar en 50 kilovatios, ¿vale? O sea, la potencia a partir de la cual vamos a incrementar el incentivo es de la conexión directa al vehículo. Podríamos entenderlo así. En un mismo poste, si tenemos 3 puntos de recarga, al menos uno tiene que ser capaz de suministrar 50 kilovatios. No sé, creo que queda... Perfecto. En lo de la había uno que era de marquesina subvencionable, esa, la estructura, es la estructura para situar la placa solar. Ah, efectivamente, sí, la marquesina se refiere así, a aparcamiento de vehículos, no al soporte, o sea, si el soporte, yo necesito ponerle un soporte en cubierta para situar las placas, bueno, pues eso no es marquesina, la marquesina se entiende como el aparcamiento, ¿de acuerdo? Es lo que me aumentaría un poquito ese coste máximo que se me permite, ¿vale? Sí, Luego, Amparo, continuamos en el plan MOVES 3, dice, para infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, vale, se entiende como privado unos puntos de recarga dentro de las instalaciones de la empresa, los cuales solo podrían usarlo los clientes. pero la verdad es que pone que en uso público, porque dentro de si volvemos a la presentación que habíamos hecho, en la clasificación que IDA nos ha establecido de los puntos de recarga, ponía uso público y ponía zonas de estacionamiento de empresas privadas y públicas para dar servicio a sus trabajadores y clientes. Y en ese caso se estaba entendiendo como uso público.
No sé si veis la presentación. Bueno, siempre y cuando, sí, sí es cierto. Entonces, ahí viene así escrito en las bases reguladoras. El uso público, ¿dónde está entonces? El uso público realmente, bueno, había una definición que no la tenemos, no la tengo aquí, o sea, no tengo el literal en la cabeza, pero decía siempre y cuando se permita sin discriminación. Sí, sí. Ya en cada caso, verás, por ejemplo, los puntos que se instalan en un hotel, en un centro comercial, pues están dirigidos a los clientes, pero lógicamente eso está abierto y esos son puntos públicos. Depende del caso, ¿no? Si el punto va a estar en una empresa y exclusivamente, o sea, si yo, por ejemplo, paso por allí, necesito una recarga y no soy cliente, no se me permite en la entrada, pues eso es un privado. Si, no sé, ya va a depender del caso, o sea, un poco de, no sé. En general, lo que se Sí, la verdad instalan es en que es supermercados, en tal, yo creo que aunque es una buena están pregunta para dirigidos. aclararla con IDAE, precisamente por eso, porque así es como viene escrito y es verdad que se podría aclarar un poco más quizá esa condición, porque lo que tú comentas, en muchos hoteles, muchos restaurantes, pues muchas veces tienen uso que es público, porque no es precisamente para los trabajadores, pero solamente el cliente del establecimiento. Ahí la verdad que podríamos aclararlo un poco más. Sí, eso me lo apunto para preguntárselo directamente a IDAE. Hay una pregunta que decía que si había un límite en el número de ayudas a pedir, por ejemplo, una misma entidad que puede pedir una ayuda para un vehículo y para expedientes de recarga. No lo he comentado antes, pero hay que presentar, evidentemente son compatibles. Una empresa puede pedir, por un lado, el límite de ayuda en vehículos, que son los 50 vehículos, y por otro lado, el límite de ayuda, que son los 2,5 millones para puntos de recarga. Eso sí, siempre son solicitudes diferentes. No puedes pedir una misma solicitud para vehículos y para puntos de recarga. Son completamente diferentes, pero son compatibles, ¿sí? A ver... Lo del IVA que se paga del 100%, bueno, el IVA evidentemente pagarlo siempre lo tiene que pagar. La empresa tendrá que pagar su IVA, pero en este caso en MOVES no se entiende como importe subvencionable. ¿Vale? La mesa de trabajo. En el tema... A ver, vamos a ver, había algunas más. Bueno, vamos a ver, dice... Son muchas bueno, sí, la presentación la vamos a colgar y el vídeo igual. A todos los inscritos vamos a enviar un mail con los enlaces, ¿vale? Y en cualquier caso, si queréis buscarla, siempre en la web, como hemos comentado, en la web os vais en ayudas a la financiación, al programa en concreto, en el caso de autoconsumo o en el caso de MOVE, y ahí vais a tener siempre en relacionados, vais a tener la información. Normalmente lo solemos poner en cómo solicitar las ayudas, pues en ese apartadito, abajo siempre tenemos pues, un montón de documentación aclaratorio y facilitador, ¿vale? Sí, respecto a lo que es la solicitud, sí, lo del tema del estado de la solicitud, que debe estar en trámite. Debe Sí. estar en trámite para poder iniciar ya, para tener ya la garantía de que los pagos sean elegibles y no perder el derecho de cobro. Debe de estar en trámite. Respecto al tema de las licencias de obra, había una pregunta que decía, ¿la licencia de obra que haya que pedir también entra en las subvenciones? El coste, no. La licencia de obra, o sea, su coste no. ¿Habrá facilidad por parte del ayuntamiento? Bueno, una de las cosas que no he comentado es que, del mismo modo que ese Real Decreto del 29/2021 establecía las obligaciones para la instalación de puntos de recarga, también establecía unas medidas precisamente para simplificar. Entre ellas era precisamente que se podrían iniciar las actuaciones sin tener que esperar a la concesión de esa licencia de obra. Entonces, se puede iniciar a través de declaraciones responsables. Eso, evidentemente, no exime de que si el proyecto tiene que tener su licencia de obra correspondiente, sus autorizaciones pertinentes, deben de conseguirse, pero puede iniciarse ya la obra con una declaración responsable por parte del promotor.
Entonces, vamos, yo animo también a que veáis precisamente esa legislación, porque también viene un apartado precisamente para hablar de esa simplificación de la documentación. Espérate, es que había una que creo que se ha repetido mucho al hacerla. En el tema, la del renting para autoconsumo colectivo, Gemma, esa área que no sé si ya te has estado comentando. Es que no sé. No sé, Amparo, a ver. Vale, para un modelo tipo renting en el que para un autoconsumo colectivo se firma un contrato de pago de 10 años, ¿cómo se justificaría si en teoría, según el Real Decreto, tenemos 18 meses para esta justificación? Hombre, en el tema del renting... A ver. Vale, sí, cuenta. Vamos a ver, es un poco como... A ver, yo tengo que justificar... A ver, un modelo tipo renting. Es que un modelo tipo renting no entra en autoconsumo. O sea, a ver, en autoconsumo a ver, las ayudas son a la inversión, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer dos cosas. O bien, pues yo hago la inversión como propietaria pues de todos los equipos, o bien acudo a una empresa de servicios energéticos y esa empresa de servicios energéticos va a hacer la inversión, son financiación por terceros, o sea, ella va a hacer la inversión por mí, me va a instalar y ahora poco a poco yo le pediremos, tendremos un contrato privado que durará X tiempo y iremos ahí pues yo pagando pues a lo largo del tiempo que sean, 5, 10, 15 años o el tiempo que sea. Pero quien ha invertido, en el primer caso soy yo, o sea, y he hecho esa inversión y está facturada y pagada completamente. Y en el caso de la S ha hecho la inversión y la ha facturado y la ha pagado. Y ahora a mí me está dando ese servicio y yo se lo estoy abonando. No sé si me he explicado correctamente. O sea, el renting en autoconsumo no, o sea, tal como es un renting no entraría. Son esos dos modelos los que se contemplan. No hay otro más. En el caso de vehículos, ¿qué ocurre? En el caso de vehículos, por un lado yo puedo adquirir el vehículo inversión directa o por otro lado puedo acudir al renting. Si acudo al renting, pues en este caso, ¿cómo se hace? Igualmente, o sea, yo tengo que demostrar, o sea, lo que se demuestra es que la ayuda va al usuario, ¿de acuerdo? Al usuario del vehículo. Sin embargo, aquí lo que se justifica, y a lo mejor ese contrato de renting va a durar mínimo 2 años por el programa, pero podrá durar más, ¿vale? Entonces, lo que se demuestra es que la entidad financiera, en este caso, ha hecho la inversión y la factura y el justificante de pago es el de la entidad financiera, ¿vale? De que esa inversión se ha ejecutado. Y ahora, bueno, pues en el MOVES es un poco especial porque esto se permite, porque el renting, obviamente, pues es un mecanismo muy habitual en la compra de vehículos y ahora la ayuda va al usuario, ¿no? Y ahora, bueno, pues se tendrá que aportar ese contrato y demás. Pero que la inversión se ha realizado, se ha facturado y se ha pagado íntegramente, se hace en el momento cero, porque es que esa inversión se ha hecho, la ha hecho la financiera, ¿vale? Entonces, no sé si he sido clara, la verdad. No sé. Espero que sí. ¿Vale? A ver, vuelven un poquito las preguntas de fotovoltaica. A ver, si yo amplío instalación o tal, lo que va a ser subvencionable es la instalación nueva que yo instale. Ojo, porque si yo tengo una instalación fotovoltaica existente, la amplío, por ejemplo, yo qué sé, de 4 kilovatios y le pongo 2 kilovatios más, ¿vale? Y bueno, pues para esos 2 kilovatios pico le voy a pedir ayuda, perfecto, y además le voy a poner batería. Muy bien, pero ojo, el ratio este de almacenamiento con generación se refiere exclusivamente a la parte subvencionable. O sea, yo no voy a tener en cuenta la parte existente. Ojo con eso, eso es una pregunta muy recurrente. Sobre el programa de autoconsumo tenemos
sobre el programa de autoconsumo tenemos una batería de preguntas frecuentes en las que, por ejemplo, todo este tipo de cuestiones están escritas, incluso con ejemplos, ¿vale? Están en la web, como les digo, en la parte del programa, ¿vale? Luego también nos dicen si se ha instalado un punto de recarga en unas instalaciones alquiladas y antes de los 2 años la empresa se cambia de instalaciones. ¿Es posible mover el punto de recarga y no perder la subvención por no cumplir la obligación de mantener el punto durante 2 años? Vamos a ver, estos casos son ya los casos súper particulares y súper raros realmente, ¿no? Pero que suelen pasar, es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como beneficiario de la ayuda tengo la obligación de mantenerlo durante 2 años. Si el punto, ojo, porque si el punto es de acceso público, mi obligación de dar ese servicio es de 5 años. Ojo con eso, ¿eh? Vale, ahora yo me traslado. Bueno, muy bien. En primer lugar, hay que comunicarlo inmediatamente al órgano gestor de la ayuda, que en este caso es a la agencia, ¿vale? Eso hay que comunicarlo inmediatamente. ¿Cómo? Pues a través del registro telemático único, por ejemplo, ¿vale? Ahí ese es un canal, bueno, pues que se haría esa comunicación o bien a través del expediente si aún está vivo, ¿vale? Bien, segundo, siempre y cuando, como les digo, yo esté prestando ese servicio, pues en principio no va a haber problema. Ojo, ese traslado tiene que estar dentro de Andalucía, ¿vale? Yo, eso, porque lo que se subvenciona está dentro del territorio. Bueno, es un poco perogrullada, pero no se crean que salen situaciones pues muy diversas, ¿vale? Entonces, en caso, o sea, cuando yo tengo una resolución de una ayuda, digamos que yo tengo que cumplir lo que está ahí estipulado. A mí lo que se me ha resuelto es la asignación de unos fondos públicos para cubrir unas necesidades que son las que yo he solicitado y que están reflejadas en esa resolución. Si hay cualquier cambio en los datos de esa resolución, en primer lugar lo tengo que comunicar inmediatamente. Por ejemplo, cambio en el beneficiario de la ayuda, eso no se puede dar en la vida. O sea, si eso está dirigido a una empresa X o a un beneficiario, un particular X, pues eso no puede cambiar en el tiempo que me dice el programa, ¿vale? Ahora bien, si hay cualquier cambio en lo que es el proyecto técnico, en la ubicación, bueno, pues eso ya en cada caso se ve. Y ya les digo, en este caso concreto de esta consulta, mientras que yo siga dando ese servicio, pues en principio y esté en Andalucía, en principio no debe de haber problema, pero ya estas casuísticas particulares hay que verlas en cada caso. En cualquier momento, como les digo, siempre hay que comunicarlo. Sí, ¿Vale? no una cosa tan, vamos, a raíz de esto, sobre todo tener en cuenta que además de la documentación de justificación, posteriormente se hacen visitas de comprobación in situ. Entonces, es importante, como dice Gemma, esa comunicación inmediata porque imaginaos que eso, oye, que lo he trasladado al municipio de al lado porque lo que sea, comunicándolo correctamente y que esté en Andalucía, no va a haber más problemas. Pero si por lo que sea hay una visita de comprobación y se verifica que la instalación no está donde debe estar, ahí ya sí puede haber problemas. Por eso la importancia de, en cualquier caso particular, se debe de comunicar, porque es importante ese cumplimiento de los requisitos que vienen en resolución, únicamente eso, y que hay comprobaciones luego in situ. Vale, y ya la última cuestión que tenemos nos dice, para fotovoltaica en autoconsumo me gustaría saber más sobre el tema de los presupuestos que hay que solicitar para comparar. A ver, bueno, para fotovoltaica en autoconsumo o para de hecho para cualquier inversión en cualquier programa de ayuda. Esos 3 presupuestos que se requieren, ¿vale? Tienen varios requisitos. A ver, lo primero, ¿por qué se pide eso? Eso se pide para acreditar que yo la inversión que voy a ejecutar está en precios de mercado, porque que no son precios inflados o tal. Entonces, para acreditar, eso es, vamos, digamos que eso está establecido así por organismos superiores y bueno, por organismos superiores, bueno, por la Ley General de Subvenciones, por incluso reglamentos europeos de tramitación de ayudas y demás, ¿no? Entonces, yo tengo que acreditar que mi inversión está en precios de mercado, para lo cual, ¿qué hago? Bueno, pues como mínimo tengo que aportar 3 presupuestos. Si fuera una entidad pública sometida a ley de contratos, pues yo tengo que seguir mi procedimiento establecido, ¿no? Entonces, ya les digo, tanto como en público se acredita de esa forma. ¿Quién tiene que solicitar esos presupuestos y cuándo? Bueno, pues quien los tiene que solicitar es quien va a hacer la inversión.
Es decir, si va, porque en la consulta nos preguntan, ¿son internos? ¿Lo solicita el cliente a otras empresas? Efectivamente, el que está interesado en hacer la inversión, pues que en este caso es el cliente, pues es el que, digamos, además, por su bien también, pues es el que está, digamos, o sea, el que tiene esa obligación, el que tiene que hacer el que tiene que acreditar que ha hecho esa labor de búsqueda, ¿no? Esos presupuestos tienen que venir a nombre de quien va a hacer la inversión, ¿vale? ¿Y cuándo? Que es una cosa también muy importante. Eso es un poco como lo que hablábamos al principio de todo, de que la solicitud tiene que estar formalizada antes de iniciar nada. Los presupuestos tienen que tener fecha de inicio. Muchas veces cuando estamos tramitando las ayudas, cuando estamos viendo los expedientes, pues nos vamos estamos ya en justificación porque normalmente estos 3 presupuestos siempre se aportan a la hora de justificar. Se solicita de manera bastante ágil y rápida, o eso es lo que intentamos, que las solicitudes se hagan de la manera más fácil posible, aportando pues muy poquitos datos, los mínimos necesarios que nos obligan los programas, ¿vale? Pero luego a la hora de la justificación, para luego ya poder abonar la ayuda, ahí sí que tenemos nosotros los primeros la obligación de comprobar exhaustivamente que se cumplen todos los requisitos que se exigen. Entonces, uno de ellos es, pues eso, lo de acreditar el precio de mercado. Vemos los presupuestos y vemos que a lo mejor no faltan, no están. Y entonces se piden, oye, se pide una aclaración y se dice, pues mire, pues esta inversión en concreto, porque eso tiene que ser por cada contrato por cada contrato con una entidad, con una empresa, si supera una determinada cantidad, pues se tienen que aportar esos 3 presupuestos, ¿vale? Y siempre nos quedamos con el de menor cuantía. Y si no fuera así, habrá que justificar muy bien el por qué no cojo el más económico, ¿vale? Bueno, pues se solicita esa aclaración y cuando viene la respuesta, viene con esta fecha de hoy. Perdona, no. Eso tiene que venir con fecha del inicio, de cuando antes de tú seleccionar a tu empresa proveedora, has tenido que hacer esa valoración, con lo cual esos presupuestos tienen que estar al inicio, ¿vale? Esos 3 presupuestos sí pueden tener fecha anterior a la solicitud, porque yo estoy valorando, estoy pensando, estoy reflexionando y estoy viendo, a ver, pues este proyecto que tengo en mente, si lo voy a ejecutar. Pido presupuestos, estoy valorando, antes de decidirme por uno, hago mi solicitud. Una vez la tengo formalizada, entonces ya acepto el que yo haya seleccionado, ¿vale? Ese es un poco el flujo, ¿vale? Dice, en el caso del punto de recarga del Moves 3, al tramitar el instalador, también son necesarios 3 presupuestos siempre. ¿Cuándo son necesarios? Siempre y cuando sea un contrato por un servicio o un suministro, siempre y cuando supere 15.000 euros sin IVA, tengo que tener 3 presupuestos. Y si es una obra, siempre que supere 40.000 euros, ¿vale? Eso es así por la Ley General de Subvenciones, que eso está por encima nuestra, ¿vale? Siempre, ya les digo, esos presupuestos tienen que ir dirigidos a quien va a ejecutar la inversión, que lógicamente es el cliente. Y otra cosa, como he dicho, la fecha, y otra cosa muy importante, los 3 presupuestos tienen que ser equiparables, tienen que ser similares, o sea, de lo mismo, porque tienen que ser creíbles y equiparables, ¿no? Que ya les digo, aunque parezca de perogrullo, se dan situaciones, pues bueno, de todo tipo, ¿vale? Luego dice, a ver, yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está, más o menos creo que hemos respondido a todas, porque muchas se repiten y además estamos en tiempo, ¿no, Amparo? ¿Qué Sí, hora sí. es? Sí, son las Yo veo menos 1:36. preguntas de las que tuve. 5 minutillos. Sí. Bueno, pues compartiremos la presentación, ya les digo, enviaremos los enlaces. Si se ha quedado alguna cosita, bueno, pues lo revisamos, siempre los compañeros nos ayudan a revisar, porque vamos un poco así todo a tiempo real. Y si se nos ha quedado alguna en el tintero, no se preocupen, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, incorporamos en la presentación las posibles que se hayan quedado fuera.
Y bueno, pues para ampliar, no sé, sobre MOVE, sobre la actuación 2 en particular, sobre, bueno, sobre los programas 1, 2, 3, nos habéis pedido por aquí 4, 5, 6, pues sí, sin problema. Precisamente este viernes tenemos una que en la web van a tener la información. Este viernes hay un encuentro a las 11 de la mañana, pero exclusivamente para el programa 6. Es para la parte de solar térmica, uso residencial, ¿vale? También saben, estamos preparando otro programa de solar térmica para usos en sectores económicos, que también, bueno, pues ya publicaremos la información y, bueno, también le daremos difusión. Ya les digo, yo creo que 2 recomendaciones desde, bueno, pues desde la humildad y con el carácter, como les digo, de facilitar. Uno, háganse de la red de colaboradores en la que les va a llegar siempre la información de manera muy puntual y muy actual, ¿vale? Y dos, visiten la web de la agencia, porque ahí intentamos que sea, pues bueno, un poco pues nuestra cara y ahí intentamos que esté todo lo más fácil y claro posible. Y yo por mi parte, no sé, nada más agradeceros a todos bueno, pues las preguntas, la inscripción y bueno, y por supuesto, Amparo, si tú quieres también comentar. No, agradecerle también a todos la participación y bueno, y que estamos a su disposición para cualquier información que necesiten. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias y nada, nos vemos. Gracias a todos.